Buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy hemos invitado al doctor Alan Fajardo, que es un sociólogo y también economista, ha trabajado en organizaciones internacionales y es actualmente profesor de la universidad sobre temas de precisamente sociología y economía. Este tema de la desigualdad social es un tema que llama mucho la atención pues Honduras tiene una de las peores desigualdades del mundo. Entonces, pues en este momento hay un partido que se acaba de formar, el Partido Libre, que evidentemente su prioridad es combatir la desigualdad social. O sea, como filosofía de lucha, ese es y la cosa es eso, tiene sentido luchar contra la desigualdad social. Ese es un objetivo que vale la pena, esa es la pregunta, si es un objetivo que vale la pena por el cual hacerlo el centro de la política económica de un gobierno, porque si llegara Libre al poder, evidentemente ellos harían esa con prioridad. El gobierno que tuvieron ya durante Manuel Zelaya, pues dieron claras indicaciones que esas eran sus prioridades, estar redistribuyendo al segmento de la población con los ingresos más bajos una cantidad, transferir una cantidad a través del presupuesto, una mayor cantidad de recursos a esas personas a través de bonos, sobre todo. Entonces, tenemos aquí al doctor Fajardo. Gracias por haber venido. Y esa es la pregunta. ¿Usted considera que ese es un fin en sí mismo, que vale la pena perseguirlo? Pienso que es a la vez un fin y un medio, porque hubo anteriormente, en los años 80, por ejemplo, 90, toda una polémica acerca de si había que crecer primero y redistribuir después para acabar o disminuir o paliar la desigualdad, o si, como creían otros, había que tomarlo como un fin en sí mismo, e independientemente de que se creciera o no se creciera, había que redistribuir el ingreso. Actualmente lo que se acepta es de que es una polémica falsa. Hay que crecer para poder distribuir, y al mismo tiempo políticas públicas que ayuden a la redistribución tienen incidencia en las tasas de crecimiento. Bueno, mire, estamos trayendo esta colación porque recientemente una encuesta, creo mostrarle la encuesta, mostremos la foto ahí que tenemos ahí de Xiomara Castro Zelaya, que ha estado apareciendo en todas las encuestas una posición alta, pero por primera vez salió una encuesta en marzo ahorita, de una empresa ahí que se llama Paradigma, no sé, la primera vez que la escucho, pero se mira seria la evaluación que hicieron, y aparecía ahí en primera posición por encima del ingeniero Narrala. Si nos muestran la tabla, esos eran los 5 en primera posición. Los otros, pues había como 20 nombres ahí, no los vamos a mencionar todos porque tienen mejor posición. Estos son los que estaban ella en primera posición, después Narrala, después Ricardo Álvarez, después Miguel Pastor, después Mauricio Villar. Más o menos estamos redondeando las cifras, bueno, no queremos poner punto decimal, mucho trámite. Entonces, eso hace pensar que la población está identificando a ella con redistribución social. O sea, que hay un buen segmento de la población hondureña que dice que lo fundamental es redistribuir, que es la única forma de salir del atolladero. Yo puedo entender a la gente que humilde y que está desesperada. Luego, si el 80% de la población tiene un ingreso más abajo que el salario mínimo. Exacto. Entonces, yo puedo entender a esas personas con la idea de que denme un bono, y para que pueda por lo menos comprar un poquito más de tortillas y de ropa y cosas así, cosas básicas. Pero yo cuestionaría, doctor, que Xiomara Castro, aunque cuando ella fue primera dama de la nación, estaba regalando bonos, ella como parte de toda una política pública
que venía de antes. Sí, no, todas las primeras damas. Todas las primeras damas y también la cooperación internacional, el BID, por ejemplo, se acepta que como una medida de compensación social desde las medidas de ajuste estructural, se acepta que había que compensar con medidas como los bonos. Pero yo no estoy de acuerdo ni que esa sea la única manera, ni la mejor manera de redistribuir el ingreso, ni de compensar socialmente, ni puedo aceptar que el nombre de Xiomara Castro y el gobierno de su esposo se pueda asociar con una política pública que indique que ellos creen que la manera de hacer justicia social y de compensar socialmente y de redistribuir el ingreso sea solo dar bonos. No, pero esa era la política central de ellos. Cualquier persona es lo primero que los identifica, positivo o negativamente. Sobre lo de la red social. Mira, yo por ejemplo... Así se llamaba, ¿no? Sí, red solidaria. Red solidaria. Yo una vez andaba en la Corte Suprema y me encuentro con un abogado y me dice, doctor, que ahí lo veo en su programa, y entonces me dice que... Entonces se pone a hablar ahí, se puso a hablar positivamente de Mel. O sea, digo cosas como... los otros robaban y no distribuían, este robó y distribuyó, les dio a los de abajo. Sí, pero yo no he sabido de ningún juicio contra Mel Zelaya. No, él andaba en otras cosas y yo andaba en otras cosas, ¿verdad? Yo andaba viendo a ver si este sistema electoral ridículo me quería inscribir, ¿verdad? Para la elección presidencial, pero ese no era el punto. ¿Se inscribió? No, la vez pasada no me inscribieron. Pero bueno, a lo que vamos es lo siguiente. Él no parecía tener una buena imagen de ese gobierno, pero le reconocía ese aspecto que él, aunque como abogado no era una persona que está muerta de hambre, desesperado por un bono, más aún así lo miraba como algo positivo, dado que los otros no habían hecho ni eso y solo habían llegado a robar. Entonces, pero es la pregunta, mire, que el BID, que el Fondo Monetario, mire, yo entrevisté no hace mucho al presidente del Banco Mundial, el director del Banco Mundial aquí en Honduras, un italiano, y él me dice que varios de esos programas del Banco Mundial con el Fondo Monetario son programas sociales, no para promocionar la agricultura de los campesinos de más bajo ingreso y cosas así. Esas políticas, ellos han incurrido en esas, porque después de tanto fracaso que esas políticas neoliberales no generaron rápido crecimiento económico, es que ellos dijeron, vamos a seguir en esto, porque no podemos seguir clamando la verdad cuando las estadísticas muestran otras cosas. No es porque ellos reconozcan que eso produce buenos resultados, porque no lo producen. Mire, si solo esa es la política, no puede ser que no produzca resultados. Mira, pero hay que ver que, por ejemplo, gobiernos como el de Lula y ahora Dilma Rousseff, dos gobiernos seguidos de Lula, incluyeron medidas como hambre cero y otras que incluyeron bonos, este tipo de bonos, y se sacó a más de 40 millones. Pero no quiere decir que fue por eso. No es solo por eso. Él obtuvo una tasa de crecimiento de 4% en sus 8 años en promedio, sí. Que fue mejor que el anterior, que los anteriores gobiernos, de los 80, de los 90, a ver si los 80, los 90, y sí, el Brasil creció a 3% anual. Entonces, hubo, no una gran mejoría, pero una mejoría. Y los estudios en Brasil, por ejemplo, de organizaciones de institutos independientes, que no los percibe la gente como de izquierda o derecha, consideran que más del 50, como el 55% de la mejoría de las condiciones de vida de los pobres en Brasil fue por la aceleración de la tasa de crecimiento económico. El resto fue por los bonos. Entonces, crecieron a 4%. Si hubieran crecido a 10% como China, ¿qué es lo que va a crecer a 8 y pico ahora en este próximo? Bueno, el primer año de Dilma Rousseff fue desastroso, fue 3%. Y este año va mal. En medio de la crisis mundial. No, porque ella comenzó en el 2010. Fue Lula el que tuvo que confrontar el 2008 y el 2009, que fue la crisis. Y se hundió en el 2009 la economía de Brasil.
Pero Pero ella... hay también una contracción de la demanda de productos brasileños en Europa. No, pero de una manera general, 2010 ya fue un año de recuperación para casi todos los países que se hundieron en el 2009, que fue casi todo el continente americano, Sí, Norteamérica y Latinoamérica. pero en Europa ahora está pegando la crisis. Los Le pegó en el 2008, el 2009 y un montón de países no se han salido todavía, como los del sur. ¿Ah? En Alemania se hundió en el 2009, pero se recuperó en el 2010 y el 2011. Francia se hundió, pero no se ha terminado de recuperar, aunque no se ha hundido. Pero se está recuperando. Ah, los del sur están mal. Grecia, España, Portugal, Italia, esos se hundieron y siguen mal. Pero Alemania, entonces, a lo que voy es que estas políticas en Europa están desmantelando desde los 90 políticas de redistribución social, porque ahí tenían el sistema de redistribución social más elaborado del mundo. así es. Y lo están desmantelando, no solo el estado de bienestar. el estado de bienestar, o sea, no, gasto público en proporción al Producto Interno Bruto ha estado cayendo en la mayoría de los países, pues, llegó hasta como 60%, ahora anda como en 50%, digamos, para Suecia, que es el que más gastaba en él. Hasta ahí tuvieron que ceder, porque si la economía no crece, no hay nada que redistribuir. Pero la pregunta es, mire, la pregunta es, si un país crece, por ejemplo, mire, en China, ¿se acuerdan? Hasta 1978 era un país comunista, del 49 al 78 era un país comunista, pero súper comunista, no era ni socialista, es que era... Ellos decían, Mao decía que los soviéticos se habían vendido al becerro del capitalismo. ¿Ah? Y que ellos eran los únicos verdaderos... de papel. Sí, que ellos eran los únicos verdaderos comunistas. Entonces, ahí todo el mundo estaba más o menos igual. Y a partir de 79 las cosas empezó a deteriorar la distribución del ingreso. Y ya de una manera general continúa a deteriorar. Hoy día, todavía la distribución del ingreso en China estaba mucho mejor que aquí en Honduras, pero se ha deteriorado. Estaba en una situación de igualdad casi total para todo el mundo, y ahora está en los coeficientes de Gini, que miden el nivel de desigualdad. Claro. Honduras anda en 57. El tercer lugar en el continente americano. Sí, Honduras anda en 57. Medalla de bronce. Sí, y el más bajo del mundo es Suecia con 23. Y China anda por 42. Entonces, todos los países de Europa Occidental andan a lo más a 35. Entre 23 y 35. Y siguen teniendo una de la mejor redistribución. Pero lo que el caso de China nos dice, no hay nadie protestando en China por esa desigualdad social. Lo que muchos campesinos protestan es que, por ejemplo, vienen miembros así del Partido Comunista en alguna alcaldía y tierra, que ahí la tierra es supuestamente comunal y que se la dan por periodos de arrendamiento a los campesinos, no es propia de... Entonces viene y la agarran. Es mía, puta, como hacen aquí los políticos corruptos. La agarran los alcaldes, cosas así, la gente importa en alguna ciudad la agarra, se las quita, que ellos ya no pueden cultivar, y ellos se la agarran, hacen centros comerciales, etcétera, les pagan una gigantesca cantidad de dinero y se enriquecen al rápido. Por eso protestan mucha gente en China, por corrupción, pero no por la creciente desigualdad social. ¿Por qué? Porque han tenido 10% de crecimiento económico, y eso ha empujado a todo el mundo. Son más de 1.300 millones. Hay desigualdad, pero con crecimiento. No, es decir, se ha deteriorado. Si Honduras creciera la desigualdad, pero con un crecimiento en todas las capas de la población, quizás no habría protesta social. No habría protesta. Pero el problema es que aquí hay un crecimiento exiguo, lento, y además de eso, profundización de la diferenciación social. Exacto, cuando hay crecimiento lento, las desigualdades sociales tienden a aumentar. Sí, y no solo eso, sino que las condiciones de los sectores de menores ingresos son peores. ¿Verdad? Y no, si el país es pobre, claro. Así es, porque si tenemos una desigualdad, pero las capas más bajas de la población, aún con desigualdad, hay una mayor, tienen por lo menos ciertas condiciones básicas dignas de vida, entonces hay menos protesta. Tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Denle me gusta en la parte superior y no se vayan, que ya regresamos después de este breve interregno comercial.
Adquieran el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el centro comercial Nova Centro, en Los Próceres, en Tegucigalpa. Y también en Tegucigalpa, en librería Guaymuras, en el centro de la capital. También lo pueden encontrar en librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del centro comercial City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo con detenimiento porque ha sido seleccionado por expertos educacionales de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento racional, el cual es fundamental para desarrollar grandes ideas científicas y empresariales que se traducen en millones de dólares. Sí, ahí está sonando. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando con el doctor Alan Fajardo, profesor de Sociología y alguien que ha trabajado también en las organizaciones internacionales. Estos temas la redistribución es un tema que agobia mucho, sobre todo a los países pobres. Pero es una constante. Cuando la tasa de crecimiento es lenta, la diferencia de ingresos en un país se agrava. Es el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ha tenido con Obama una tasa de crecimiento de 1% anual en sus primeros 3 años de gobierno. Que es una tasa real negativa, ¿no? No, porque ellos tienen una tasa de crecimiento poblacional de 1% anual. Ajá, entonces no ha habido absolutamente ningún crecimiento cero neto, ¿verdad? Per cápita. En términos per cápita ha sido 0, pero cuando es así de bajo se redistribuye mal, o sea, el porcentaje de personas que, digamos, el Ministerio de Trabajo en los Estados Unidos los clasifica como pobres en los Estados Unidos, que es bien diferente a la definición de Honduras o del Banco Mundial, aumenta el porcentaje. En las décadas como los 40, los 50 y los 60, en que los Estados Unidos creció a 5 o 4% anual, entonces ahí la distribución del ingreso, la redistribución del ingreso se mejoró espontáneamente. Sobre todo interesante ver cómo, por ejemplo, los países europeos, que son los que más han invertido en esto, en la década de los 50 y los 60, digamos en los 50, el gasto social, educación pública, salud pública, beneficios de empleo, pensiones, jubilación, todas cosas, invalidez, todo eso como proporción del Producto Interno Bruto era bien pequeño, era como de 6%. Digamos, del 2000 al 2009 había crecido, era como de 18%, muchísimo más grande. Había crecido, ¿no? Si hacemos la media de los países de Europa Occidental. Entonces, esperaríamos que dado que en los últimos 10 años, por ejemplo, se está gastando 3 veces más, los demás de abajo estarían mejor, pero no, están peor. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de aquel entonces era como de 7% anual, la media. España, Portugal, Grecia y tal, están creciendo a 7, 8%. Irlanda. En los 50, no, Irlanda. No, pero Irlanda era la excepción. Y después en los 90 más bien fue Irlanda al revés. El que está creciendo a 8% y los otros están creciendo como a 2%. Pero en los 50 todos los países europeos, con excepción de algo como Irlanda, están creciendo lo más rápido en toda su historia. 7, 8% anual. En el momento, gastando poquito en seguridad social, el ingreso per cápita los niveles de vida estaban aumentando rápidamente y los de abajo no se estaban quejando. Hoy día, que hay mucho más gasto en redistribución social, no solo los de abajo se están quejando, sino que la clase media también. ¿Por qué? Porque como la tasa de crecimiento ha sido de 1% anual del 2000 al 2009, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa Occidental, entonces... La promedio, ¿verdad? Sí. De la zona euro, todo... No, de Europa Occidental, que todos son países desarrollados y todos los que más han invertido en esto el aspecto social. Entonces, estos países, en este momento, como la tasa de crecimiento es muy lento, de 1%, entonces el desempleo ha subido. Sí. Y eso deteriora enormemente la distribución del ingreso. ¿Ah? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, los datos de otros países, el caso que en China se ha deteriorado bastante la distribución del ingreso, pero nadie se está quejando de eso. Incluso porque ha empujado hacia arriba. ¿Por qué? Porque han crecido a 10% en ya más de 30 años. A una población gigante de 1.300 millones de habitantes, y aún así la gente nos está quejando de eso. Eso nos dice
que incluso gastar un poquitito de dinero en redistribución es botar el dinero, porque ese no es el objetivo. El objetivo de un país no es que haya la menor desigualdad posible. El objetivo de un país es que viva bien. Es que todo el mundo, por ejemplo, hay 8.3 millones de habitantes en Honduras, que cada uno esté teniendo bastante dinero para comprar lo que le ronca la gana. Ese es el objetivo. No es... según una filosofía del desarrollo. Según otra filosofía del desarrollo, que todo el mundo tenga calidad de vida. No, pero es que, mire, si usted tiene, por ejemplo, aquí en Singapur, el salario más bajo anda como por $3,000. Hay grandes desigualdades, pero el salario más bajo anda como por 3,000. Como 60,000 empiras. Dígame, una persona que está ganando 60,000 empiras, de una manera general, se puede comprar lo que le ronque la gana. Puede viajar, etcétera. Puede viajar, no solo aquí, Centroamérica. Puede a cualquier lugar del mundo. La visa no se la van a negar en los Estados Unidos. Cae seguro. Si me entiendes, tiene 30 años y lleva 8 años ganando $3,000 al mes, seguro que no se la nieguen. Seguro que no se la nieguen. Yo conozco hondureños que ganan mucho menos y no se las han negado. Vaya. Y no era por palanca, porque desde el 11 de septiembre del 2001 ya las palancas no valen más, porque se puede meter un terrorista por ahí. Entonces, y aún así, o sea, pero hay países como Mónaco. En Mónaco el salario más bajo es $8,000 al mes. Mónaco tiene $180,000 de ingreso per cápita. Mire, mostramos una estadística, queremos mostrar unas tablas de coeficiente Gini. Ahí tenemos la primera tabla. La tabla. Mire, Honduras, India y Pakistán. Mire los países. Sí que tienen una desigualdad bien baja. Similar a los países europeos, pero están muriendo de hambre. Se está muriendo más que Honduras de hambre. Entonces, el porcentaje... Sí, si usted lo dice, cuando yo estuve en la India, no sé si usted tuvo la misma impresión, el tipo de pobreza que yo vi en la India, nosotros no la hemos tenido aquí. O sea, yo vi familias de 8 miembros en que la casa, entre comillas, era menor a mi dormitorio. La casa era menor a mi dormitorio. ¿Y usted no tiene un gigantesco dormitorio? No tengo un gigantesco dormitorio. Normal de clase media de Tegucigalpa. Y el nivel, la altura de la casa era menor a 2 metros. La gente tenía que entrar agachada y era de lo que nosotros llamamos bajareque. Exacto. Es del lodo. Entonces, y a eso le llamaban una casa. Sí. O sea, condiciones que para mí me parecen infrahumanas. Sí. Incluso era apenas mayor a que el área de mi perro. ¿Verdad? Mi perro tenía una jaula bastante grande y esa casa que yo vi era menos del doble del área de vivienda de mi perro. Porque mire, el otro día estaba debatiendo con alguien y me decía, mostremos la próxima tabla de estadística, la del Producto Interno Bruto per cápita. En el canal. Y miren, me decían que las cifras no representaban la realidad de los países. Aquí nos está diciendo el doctor Fajardo que su vivencia personal, porque el otro día también alguien me hablaba de vivencias, de ir a un país y vivir lo que está, pues él vivió ahí en India, y India es el que está mejorcito de 2, 3. Sí. Miren los otros 2 vecinos, están peor. Sí. Y entonces, mire, estos países tienen una distribución del ingreso, retrocedamos a la tabla anterior. Mire, Honduras está súper mal, la distribución del ingreso 57, es de las peores del mundo. De las peores del mundo, la tercera peor en América. Pakistán y Bangladesh andan como al nivel de los países europeos, un montón de países europeos andan por ahí, 30, 31, 32. Por ejemplo, España, Portugal, Italia y Grecia, todos están entre 32 y 34. ¿No? Y eso en el 2011, después de haber estado sufriendo cifras negativas que deterioró la distribución del ingreso. Y hay que aclarar que mientras menor el valor, menor desigualdad social, ¿verdad? Claro, o sea, entre más bajo el número, menos desigualdad social. O sea, entre los que menos ganan y los que más ganan. Exacto. El segmento, digamos, del 10% de un país que más gana y el 10% que menos gana, la diferencia es menor. Es menor. Eso es lo que eso... En el caso de Honduras, la diferencia
entre el 10% que gana más y el 10% que gana menos es muy grande. Es muy grande. Y mire, ve, el país que la tiene peor es Sudáfrica y la tiene en 65. Entonces, eso nos dice, o sea, es que Sí, cuando uno ve un número... tú has visto, yo la primera vez que fui a Sudáfrica, habían los bantustanes que le llaman, Sí, sí. una tremenda pobreza ahí, la que heredaron del apartheid, ¿verdad? No la heredaron de la parte. ¿Cómo Porque es de los países más desarrollados de África. Sí, cómo no, pero Y ahora fueron los blancos los que le hicieron. Sí, pero es que del desarrollo lo capitalizaban los blancos. No, pero es que hoy día, desde el 94, están gobernando los Zulus, porque solo los Zulus han gobernado, que es la tribu más grande ahí. Es la tribu más grande, sí. Y mire que... Pero Mandela no es Zulu. Yo creo que sí. Él no es Zulu. Sosa será, porque es la segunda No me tribu más acuerdo, grande. sí. La Sosa es la... Pero los Zulus son los que más el actual es Zulu. También eran opuestos al Congreso Nacional Africano, los Zulus. Sí, tenía una extraña alianza, pero Sí. ya una vez después del 94 se acabaron esas... Sí. Y ahora Una solo extraña gana... alianza con los blancos, ¿verdad? Y ahora solo gana el Congreso Nacional Africano. Tenemos que dar una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Ayón, donde pueden encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de este breve interregno comercial. Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando con el doctor Alan Fajardo sobre este tema de distribución del ingreso. Entonces estábamos hablando de Sudáfrica. Yo quería hacer alusión al hecho que Sudáfrica es el que tiene la peor distribución, y es 65. Entonces, y Suecia es el que está mejor, o sea, que tiene la menor desigualdad social y lo tiene en 23. Entonces, eso para que no creamos que esa medidor, esa cifra, va de 0 a 100. No hay nada más arriba de 65, pues, ni nada más abajo de 23. O sea, que Honduras anda súper mal, pues. No es como decir, anda ahí por la mitad. Por la no. mitad, porque No. Cerca del 50%. Exacto. Pero, mire... Ese 57 hay que compararlo con 65 y con 23. Exacto. Y entonces la diferencia... 65 es la mayor desigualdad y 23 la menor. Así es. O sea que Honduras está a unos pocos puntos Del peor. del más desigual del mundo. Pero mire, si regresamos a lo de India, Pakistán y Bangladesh, esto nos muestra el coeficiente Gini de estos países. Esto lo que nos dice es que perseguir la igualdad. Es que miren, hay una cosa, estos países practicaron políticas socializantes después de la independencia en 1947. El partido del Congreso en India, un poco incluso los militares que gobernaron y sobre todo el PPP, el People's, el partido... Pakistan People's Party. Exacto, ese. También en Bangladesh, desde el 71 que obtuvieron la independencia, tendencia socialista los dos, y es a partir de los 90 que ya tiraron la toalla de esas tonterías, porque las tasas de crecimiento eran de 2, 3% anual, ¿me entiendes? Desde que tiraron la toalla están creciendo a 5, 6, 7, 8% anual. Entonces, en este momento están logrando vencer la pobreza y el desempleo más rápido que todas las tontas políticas socialistas. Es lo que le digo, que no hay datos de ningún país que nos muestren que redistribuyendo se mejoran las condiciones de vida de los pobres. La única manera de mejorarlo es acelerando la tasa de crecimiento. Quien dice las políticas neoliberales son un fracaso, tiene toda la razón. Es que yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso, yo no sé por qué, ya porque me pongo a atracar a la izquierda, la gente cree que yo estoy del otro lado. ¿Me entiendes? Como el problema con la gente es que ve blanco y negro, ve las cosas bipolarmente. Maniqueísmo. Sí, maniqueísmo. Sí. ¿Cree que sí? Pero mire... Como vos se acuerda que les decía a los europeos, están con nosotros, pero los europeos estaban con Afganistán, pero no le iban a apoyar a estar invadiendo Irak porque era una chabacanada. Así es. Porque era falso, que habían armas de destrucción masiva. Así es. Y eso lo sabían todas las potencias del mundo. Y era falso que estaban detrás de Al Qaeda. Exacto. Entonces, ahí era un problema
geopolítico de la Ayer era que Bush administración. tenía que pagarle una deuda a los sauditas que financiaron su campaña electoral desde que primera vez lanzó de gobernador. Ellos y las petroleras de los Estados Unidos son quienes más lo financiaron. Claro y que para además ellos, tienen el 7% de los bonos del tesoro de los sí, Estados y Unidos. para los sauditas, la familia Saud, su enemigo número uno era Saddam Hussein. ¿verdad? Correcto. Lo había tratado de invadir ya 2 veces. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo había rescatado los Estados Unidos, pero era una como espada de Damocles que estaba constantemente ahí, porque él en principio se iba a quedar eternamente y después pensaba dejar a uno de sus hijos Así es. para gobernar. Entonces dijeron con Bush, este es nuestro perro faldero, entonces, ¿qué le vamos a decir? Entonces Bush le estaba pidiendo al Pentágono que armara planes de invasión en Irak antes de que atacara, antes del 11 de septiembre del 2001. Sí, ahí vio como una oportunidad. Exacto, ahora le vino a caer como anillo al dedo a la Como anillo al saudita dedo, y totalmente. lograron liquidar a su enemigo. Argumentos absolutamente falsos. Sí, entonces, alguien tonto como Bush ve las cosas blanco y negro. O Que están se- con nosotros en que contra, les según- decía a los europeos, que son sus aliados. ¿Entiendes? Siempre han sido sus aliados, pero no aliados a lo estúpido. Ajá. Que según unos amigos demócratas dicen que es el presidente con el más bajo coeficiente intelectual Así que ha es. habido en la historia de Estados Unidos. Así es. Y mire que las tasas de crecimiento fueron de 2% anual en sus 8 años de gobierno. Y las de Clinton Que usted siempre lo correlaciona, ¿no? Clinton Coeficiente intelectual. creció a 4% presidencial anual. y tasa de crecimiento. Así es. Es interesante. Así es. Y entonces, mire que ahorita China, en los últimos 20 años, ha tenido su mejor tasa de crecimiento en toda su historia de casi 5.000 años. Sí. ¿Quién es el primer ministro de China? ¿Ah? Manmohan Singh. Este hombre tiene un doctorado en la Universidad de Oxford, en economía. Este reúne los 3 requisitos y es una persona súper honesta. Los 3 requisitos de Es buen un Sikh, ¿verdad? sí, es un Sikh. Sí, sí, Es sí. tan brillante que pese que no pertenece a la mayoría hindú, A la etnia dominante. los Sikhs solo representan como 4 o 5% de la correcto, población. sí, Y aún así, pero él es digamos, el político ideal que todo país debería poner. Estudió bastante, nació con una gran inteligencia, estudió bastante y estudió el área que compete. ¿eh? Y él es el primer ministro más honesto que ha tenido India desde su independencia y es un tipo que es respetado hasta en los países desarrollados en materia de corrupción, que ahí, o sea, que ahí está acostumbrado de una manera general a no estar robando el dinero y están acostumbrados a estar viendo estos tercermundistas robarse el dinero de una manera descarada. Y a él lo respetan. Fíjese que si usted toma ese tema, lamentablemente es el único analista serio que toca este tema de la corrupción asociada no a la moral, que es importante, y la ética, sino que al efecto de la corrupción en las tasas de crecimiento y por lo tanto en el desarrollo y en la distribución del ingreso. Porque hay una correlación. La correlación entre inteligencia, entre altos estudios, está entre rápido crecimiento económico y niveles bajos de corrupción. Correcto. Sí. Fíjese que, por ejemplo, ahorita... Pero hay que empezar desde... Mire, doctor, fíjese que a mí una vez se me cayó un guante en una estación, en 2 estaciones diferentes he perdido cosas, pero recuerdo una vez en Gouda, en Holanda, se me cayó un guante y andaba corriendo, no pude regresarme a recogerlo, entonces fui al día siguiente porque le comenté a mis anfitriones y me dijeron seguramente debe estar en la sección de objetos perdidos de la estación. Y entonces yo, semi incrédulo, pero fui allá y ahí me tenían el guante. En donde, tal vez yo estoy confundido, doctor, ¿dónde está la sección de objetos perdidos aquí en Honduras? Que yo nunca he visto una sección. Hasta la policía, los decomisados de la pareja. Aquí no hay, aquí no se pierde nada nunca. Sí. O sea, porque no veo en ninguna parte del mundo, de Honduras, perdón, he visto nunca una sección, un cuartito, una vitrina donde se guarden los objetos perdidos y hallados. ¿Verdad? ¿Será que es que yo no los he visto, doctor? Sí, no hay, pero miren, queremos mostrar otra tabla, la tercera, la penúltima tabla de desigualdad social ahí. Mire, comparamos Honduras con Malawi, con Estados Unidos y Singapur. Mire, Singapur no la tiene bien la desigualdad social. Es lo que le quería decir, que estos países del sur de la Asia la tienen bien,
Es cierto que practicaron políticas socialistas, pero no es tanto por eso. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Chávez ha hecho gigantescos esfuerzos por reducir las desigualdades sociales, porque él cree convicción en eso. Y la pasó en 1998, el año antes de que él llegara, estaba como en 50 y ahora está como en 41, pues. O sea, la rebajó bastante, pero mire, todavía por debajo de estos países del sur del Asia. ¿Por qué? Porque la desigualdad social también tiene que ver bastante con etnicidad, con cultura. Entonces, por ejemplo, aquí en Singapur usted tiene 75% de la población que son chinos. Y esa gente usted no la puede hacer parar de trabajar ni de estudiar. No la puede hacer parar. Sí. Doctor, le cuento una anécdota. Una vez yo estaba en Hong Kong y me salí de mi habitación y cuando estaba en la planta baja recordé que había olvidado algo en mi habitación. Me regresé y cuando llegué estaba abierta la puerta de mi habitación y a contraluz vi a una mocama arreglando la habitación que compartía yo con otro colega, ¿verdad? Y tuve la sorpresa, parecía una película de cámara rápida que le llaman. O sea, yo nunca he visto una persona trabajando tan rápido como esa chinita en Hong Kong arreglando mi habitación. Entonces, y yo ahí reflexioné, ¿cómo no van a crecer al 10%? Mientras nosotros caminamos hacia el desarrollo, los chinos corren hacia el desarrollo. Pero desde el último ciudadano o ciudadana hasta el Estado, todos están en crecer económicamente. Y 15% de la población de Singapur son malasios, los habitantes de siempre, de ahí de la isla. Sí. Y 10% son indios que los británicos importaban, porque cuando llegaron ahí vieron que los malasios no eran muy disciplinados para el trabajo. Entonces empezaron a importar indios, sobre todo del norte de India, que ellos los clasificaban los más disciplinados dentro del subcontinente asiático. Y después se dejó venir una carretada de chinos que oyeron hablar que allá había libertad, sobre todo del sur, de la región de Cantón se dejó ir para Singapur. Todos los días forman la mayoría. Entonces, lo mismo en Latinoamérica, hay una gran disparidad. ¿Y la etnia original? La etnia original de Singapur? Es la Malasia. Ajá. Que representa 15% de la población. Entonces los chinos, por ejemplo, tienen ingresos mucho más altos que los otros dos grupos. Y después el segundo grupo incluye los hindúes y el grupo que tiene menos son los autóctonos, pues, los malasios. Ajá. Entonces, ¿me entienden? Mientras que en el sur del Asia usted va, por ejemplo, mostremos otra vez la tabla de los países del sur del Asia, Bangladesh, India y Pakistán. No, bueno, sí, mira que Bangladesh es el más pobre, y aún así, pero mostremos la anterior tabla, y mire que anda súper bien, 33 en términos relativos comparado a Honduras. Aquí todos son bengalis, todos son idénticos. Todavía en India hay grandes diferencias entre los demás del norte y los más del sur, ¿verdad? Sí. La etnia, uno mira la piel mucho más oscura en el sur. Sikhs, exacto. Los bengalíes. Pero estos son bengalis, todos los de Bangladesh. Los de Bangladesh son bengalíes. Sí, son muy homogéneos étnicamente. Entonces, eso en gran medida es lo que hace posible cuando hay grandes disparidades étnicas, como por ejemplo en Sudáfrica, que hay una minoría de origen holandés y de origen británica. Exacto, los africanos. Los boers. Entonces, esa gente, ¿me entiende? Hay una gigantesca diferencia con los nativos. Y de ahí también hay otros grupos que importaron los británicos de hindúes del norte de India también. O sea, incluso Gandhi estuvo viviendo en Así es, Gandhi estuvo trabajando de abogado. De abogado un tiempito. Sí. Creo que de derechos humanos y cosas esas andaba ahí ya en el tiempo. Tenemos que ir a una pausa comercial antes de que nos vayamos. Queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, hacemos el interregno comercial y regresamos con más.
encuentra en librería Mundo Literario, en el centro comercial Nova Centro, en Los Próceres, en Tegucigalpa. Y también en Tegucigalpa, en librería Guaymuras, en el centro de la capital. También lo pueden encontrar en librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del centro comercial City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo con detenimiento porque ha sido seleccionado por expertos educacionales de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento racional, el cual es fundamental para desarrollar grandes ideas científicas y empresariales que se traducen en millones de dólares. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando sobre distribución del ingreso con el doctor Alan Fajardo, profesor de sociología en la Universidad Autónoma de Honduras. Miren, nuevamente queríamos mostrar el caso de la última tabla, la penúltima, la de Malawi, que la estaban mostrando ahí. Este país hizo la noticia la semana pasada porque murió el presidente de un ataque al corazón el jueves pasado. Y le sucedió una mujer vicepresidenta. Así es, así es. Entonces, mire, Malawi anda bastante bien comparado a Honduras. La distribuye nuevamente en poblaciones muy homogéneas étnicamente. Entonces, se están muriendo de hambre. Mostremos la próxima tabla. Mire cómo estén muriendo de hambre. Sus ingresos son terriblemente bajos, muchísimo más bajos que los de Honduras. Pero la distribución, ¿me entiendes? Esto lo que nos dice es que perseguir, mejorar la distribución del ingreso como fin de una política equivocada. Es lo que nos dice. Yo le admitiría, doctor, que como única medida, estaría de acuerdo con usted, que es equivocado redistribuir el ingreso, mejorar la situación de los habitantes de un país, tomando como única política medidas redistributivas. Ahí yo estoy de acuerdo con usted. Mire, los datos de otros países nos dicen que es posible crecer a 30% anual. Si usted crece a 30% anual, en un periodo tan corto como decía, un periodo presidencial de 4 años, usted ha logrado hacer pasar el ingreso per cápita de Honduras de como 4.000 que está actualmente, a algo así como 20.000. ¿Entiende? Entonces, en 20.000 estamos hablando que los salarios más bajos aquí en Honduras andarían como por 30.000 lempiras al mes. Bajas circunstancias, ¿cuántos bonos ocupa una persona con 30.000 lempiras al mes? Porque en este momento, ¿a quién le están dando bonos? Por ejemplo, el bono 10.000 de este gobierno, que se nota que se inspiró en el gobierno pasado. El problema es cuando un gobierno empieza a regalar bonos. Miren, Jamaica les dieron la independencia a los británicos en el 62. Habían estado teniendo un buen crecimiento de 6% anual en los 50 y en los 60, porque los británicos dijeron, dejemos estos, y pusieron tecnócratas, porque ellos tenían tecnócratas, y siguieron creciendo a 6%. Comienzos de los 70, dos partidos tradicionales, sobre todo el de centro izquierda, empiezan a decir, yo les voy a regalar esto, yo les voy a regalar, lo eligen, la economía se hunde, cae a 1% anual, se hunde. Y entonces los políticos, por eternizarse en el poder, empiezan a robar y a robar y a robar, a armar bandas de narcotraficantes, de bandas de criminales, cada uno de los dos partidos grandes, y financiándolo para que ellos también los ayuden a financiarse por las campañas. Y en esos jueguitos han estado los últimos 40 años, a quien más ofrece bonos, a quien más, peleando con el Fondo Monetario y todo el mundo, porque el fondo le quiere recortar los bonos. El fondo no sabe cómo generar rápido crecimiento económico. Pero una cosa está clara, está dando bonos de consumo, no genera rápido crecimiento económico. Cuando solo nos dedicamos a eso, doctor. Pero usted mismo decía que usted entiende cuando hay personas que tenemos por efecto también del mismo sistema, tenemos personas viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas, algo tenemos que hacer. Y al mismo tiempo pero no que hacemos políticas, correcto, si nos dedicamos solo a eso, no funciona. Pero nosotros tenemos que combinar. No, pero es que mire, los datos dicen que... Si usted no alimenta el día de hoy niños que tienen menos de 5 años,
esos niños cuando crezcan No, van a tener es que mire, deficiencias si mentales. usted comienza a generar 30% de crecimiento anual desde el primer año que lleva un gobierno, desde el mismo momento la gente va a empezar a comer más, y va a empezar a vestir más, y va a empezar a poder comprar Correcto, más yo estoy de medicina. acuerdo con que tengamos combinados medidas No, pero es que para crecer no, o sea, rápidamente, un gobierno- pero también medidas Un de gobierno, compensación mire, social. dado que los datos de otros países nos muestran que es posible crecer no solo a 10%, sino que a 20, incluso a 30%, entonces el objetivo de todo gobierno tiene que ser concentrarse en crecer a 30%, porque cuando se hace eso, se le dan mejores condiciones de vida a todo el mundo. La gente no... Mire, vamos a tener que invitarlo otra vez porque nos acabó el tiempo, nos digan que ya tenemos que cortar. Y tenemos que ponerle fin a esto, así que los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde donde pueden encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, se nos acabó, esperamos que se nos acabó el tiempo, esperamos que ustedes nos puedan seguir hoy en repetición a las 11 de la noche y también mañana a las 7 de la noche. Sin más, le agradecemos La repetición a las 11, ¿no? La repetición a las 11. Sí. Y sin más, nos despedimos y le agradecemos al doctor Alan Fajardo haber estado con nosotros. Quieran el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario, en el centro comercial Nova Centro, en Los Próceres, en Tegucigalpa, y también en Tegucigalpa, en librería Guaymuras, en el centro de la capital. También lo pueden encontrar en librería Metronova de San Pedro Sula, en la primera planta del centro comercial City Mall. Este libro vale la pena adquirirlo y estudiarlo con detenimiento porque ha sido seleccionado por expertos educacionales de los Estados Unidos como un libro excepcional en su capacidad para estimular el pensamiento racional, el cual es fundamental para desarrollar grandes ideas científicas y empresariales que se traducen en millones de dólares. Segmento de la población hondureña que dice que lo fundamental es redistribuir, que es la única forma de salir del atolladero. Yo puedo entender a la gente que humilde y que está desesperada. Luego, si el 80% de la población tiene un ingreso más abajo que el salario mínimo. Exacto. Entonces, yo puedo entender a las personas con la idea de que denme un bono, y para que pueda por lo menos comprar un poquito más de tortillas y de ropa y cosas así, cosas básicas. Pero yo cuestionaría, doctor, que Xiomara Castro, aunque cuando ella fue primera dama de la nación, está regalando bonos, ella como parte de toda una política pública que venía de antes. Sí, no, todas las primeras damas. Todas las primeras damas y también la cooperación internacional, el BID, por ejemplo, se acepta que como una medida de compensación social desde las medidas de ajuste estructural, se acepta que había que compensar con medidas como los bonos. Pero yo no estoy de acuerdo ni que esa sea la única manera, ni la mejor manera de redistribuir el ingreso, ni de compensar socialmente, ni puedo aceptar que el nombre de Xiomara Castro y el gobierno de su esposo se pueda asociar con una política pública que indique que Buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy hemos invitado al doctor Alan Fajardo, que es un sociólogo y también economista, ha trabajado en organizaciones internacionales y es actualmente profesor de la universidad sobre temas de precisamente sociología y economía. Este tema de la desigualdad social es un tema que llama mucho la atención y
Y pues Honduras tiene una de las peores desigualdades del mundo. Entonces, pues en este momento hay un partido que se acaba de formar, el Partido Libre, que evidentemente su prioridad es combatir la desigualdad social. O sea, como filosofía de lucha, ese es y la cosa es eso, tiene sentido luchar contra la desigualdad social. Ese es un objetivo que vale la pena. Ellos creen que la manera de hacer justicia social y de compensar socialmente y de redistribuir el ingreso sea solo dar bonos. No, pero esa era la política central de ellos. Cualquier persona es No. lo primero que los identifica, positivo o negativamente. Sobre lo de la red social. Mire, ve, yo por ejemplo... Así se llamaba, ¿no? Sí, sí. Red Solidaria. Red Solidaria. Yo una vez andaba en la Corte Suprema y me encuentro con un abogado y me dice, doctor, que ahí lo veo en su programa, y entonces me dice que... Entonces se pone a hablar ahí, se puso a hablar positivamente de Mel. O sea, digo cosas como... los otros robaban y no distribuían. Este robó y distribuyó. Les dio a los de abajo. Sí, pero yo no he sabido de ningún juicio contra Mel Zelaya. No. Sí. Él andaba en otras cosas y yo andaba en otras cosas. ¿Verdad? Yo andaba viendo a ver si este sistema electoral ridículo me quería inscribir, ¿verdad? Para la elección presidencial. Pero ese no era el punto. ¿Se inscribió? No, la vez pasada no me inscribieron. Pero bueno, a lo que vamos es lo siguiente. Él no parecía tener una buena imagen de ese gobierno, pero le reconocía ese aspecto que él, aunque como abogado no era una persona que está muerta de hambre, desesperado por un bono, más aún así lo miraba como algo positivo, dado que los otros no habían hecho ni eso y solo habían llegado a robar. Entonces, esa es la pregunta, si es un objetivo que vale la pena por el cual hacerlo el centro de la política económica de un gobierno, porque si llegara Libre al poder, evidentemente ellos harían esa con prioridad. En el gobierno que tuvieron ya durante Manuel Zelaya, pues dieron claras indicaciones que esas eran sus prioridades, estar redistribuyendo al segmento de la población con los ingresos más bajos una cantidad, transferir una cantidad a través del presupuesto, una mayor cantidad de recursos a esas personas a través de bonos, sobre todo. Entonces, tenemos aquí al doctor Fajardo. Gracias por haber venido. Y esa es la pregunta. ¿Usted considera que ese es un fin en sí mismo, que vale la pena perseguirlo? Pienso que es a la vez un fin y un medio. Porque hubo anteriormente, en los años 80, por ejemplo, 90, toda una polémica acerca de si había que crecer primero y redistribuir después para acabar o disminuir o paliar la desigualdad, o si, como creían otros, había que tomarlo como un fin en sí mismo e independientemente de que se creciera o no se creciera, había que redistribuir el ingreso. Actualmente lo que se acepta es de que es una polémica falsa. Hay que crecer para poder distribuir y al mismo tiempo políticas públicas que ayuden a la redistribución tienen incidencia en las tasas de crecimiento. Bueno. Estamos trayendo esta colación porque recientemente una encuesta, quiero mostrarle la encuesta, mostremos la foto ahí que tenemos ahí de Xiomara Castro Zelaya, que ha estado apareciendo en todas las encuestas una posición alta, pero por primera vez salió una encuesta en marzo ahorita, de una empresa ahí que se llama Paradigma, no sé, la primera vez que la escucho, pero se mira seria la evaluación que hicieron y... aparecía ahí en primera posición por encima del ingeniero Narrala. Si nos muestran la tabla, esos eran los 5 en primera posición. Los otros, pues había como 20 nombres ahí, no los vamos a mencionar todos porque... tienen mejor posición. Estos son los que estaban ella en primera posición, después Narrala, después Ricardo Álvarez, después Miguel Pastor, después Mauricio Villar. Más o menos estamos redondeando las cifras, bueno, no queremos poner puntos decimales, mucho trámite.
Entonces, eso hace pensar que la población está identificando a ella con redistribución social, o sea, que hay un buen